esa posibilidad de poder oír semejante noticia, oír ese anuncio tan hermoso de que viene un bebé, pues a mí me hizo pensar también en lo que estamos celebrando el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en la palabra del Señor de cuántas generaciones tuvieron que primero escuchar y tener que esperar también acerca de un Salvador? Y ese anuncio estuvo sonando por mucho tiempo a lo largo de la historia. Y cuando nosotros, si tú empiezas a leer tu Biblia, ¿verdad? Y te vas a Génesis, empieza toda esta historia diciendo que esta tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía, ¿verdad? O sea, había un caos en medio de ella y estaba vacía del Señor. Entonces, yo creo que el mundo estaba de la misma manera antes de que viniera el Señor. Cada uno de nosotros sabe que así como a nosotros nos tocó experimentar, nuestra vida estaba desordenada, nuestra vida estaba vacía del Señor, no había sentido, no había razón, no sabíamos cómo arreglar las cosas para nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, alguien tuvo que venir y nos dio ese anuncio. Tenemos un Salvador, sabemos que Él está disponible para todo aquel que clama a Él y le busca y se encuentra con Él. Yo estaba pensando en toda la cantidad de gente que debió haber esperado a lo largo de los años. Para empezar, ¿verdad? El Señor empieza a dar destellos de que quería venir, de que había una esperanza, de que había una promesa, y le habla a un hombre, y él se llamaba Abraham. Y desde ese entonces, Dios a través de la vida de Abraham empieza a mostrarse a este mundo. Empieza a dar señales de quién era el Dios de Abraham. Después viene Moisés y a Moisés le da leyes, le muestra el Señor qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su voluntad. Y le da todas esas leyes para que el hombre las busque obedecerlas. Y era otra manera en la que el Señor estaba dándose a conocer. Y así cada una de esas generaciones vienen objetos, viene el tabernáculo. Después de eso también, cuando ellos experimentaron la columna de fuego y esa nube que les cubría en el desierto, ¿cuántas señales nosotros hemos visto de que el Señor estaba anunciándose a sí mismo de que vendría a vivir entre nosotros? Y en medio de esos destellos, Dios decide hablarle a este mundo, primero por personas, después de eso por un pueblo, les empieza a hablar por profetas, más adelante viene en carne y hueso, porque lo que el Señor hace es enviar a su Hijo. La idea de que fuera un bebé, la idea de las condiciones en las que se dio, la forma en la que se dio, no era algo que esperaban. ¿Cuántos de ustedes han hecho una oración a Dios y han pedido por algún asunto y la respuesta no llegó en la forma en la que ustedes esperaban, pero el Señor respondió? Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es, que a veces Dios tiene esa forma de hacer saber que las cosas que a veces nosotros deseamos no siempre son como el Señor las piensa. Quiero leerles una escritura, viene en Lucas, capítulo 2, versículo 8. Es más, si quieres verlo en tu Biblia, para que la podamos leer juntos, Lucas 2, 8 al 20 dice, y esto es parte de lo que acabamos de ver ahorita en la presentación de los chicos. Dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Repite conmigo, que el Señor nos ha manifestado. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Me llama la atención que estos hombres, a quienes primero viene esta intervención de parte de Dios en ese momento tan especial sobre la tierra, la primera impresión que tuvieron cuando el ángel se presentó delante de ellos, hay gente que dice que ve ángeles, ¿verdad? Y quedan emocionados. Yo me pregunto, ¿será que si de verdad vemos a un ángel quedaremos tan emocionados o nos asustaríamos? Estos hombres se asustaron a tal punto que el ángel les tuvo que decir: ¡Ey! No teman. Y yo creo que esa es una de las reacciones que como humanos tenemos. Cuando las cosas de Dios se acercan a nosotros, una de las primeras reacciones que nosotros tenemos es temerle a Dios, tratar de huir de Él, como lo hizo Adán. Adán oyó que por ahí andaba Dios, dice, en el huerto, y dice que tuvo temor, se escondió. Y eso es parte de nuestra naturaleza, porque la verdad es de que todos sabemos cómo está nuestra vida. Y sabemos cuántas cosas pueden estar en reproche delante de Dios. Pero lo más hermoso de esta historia es que, como siempre, Dios nunca se queda solamente con el anuncio, nunca se queda solamente con que te quedes con la idea de que tu vida tiene que cambiar, sino que el Señor te da la alternativa para poder cambiarla. Y esa es la razón por la que Él envió a su Hijo. Para mucha gente, tal vez el hecho de que haya venido en forma de un humano, que Jesús estuviera en la tierra en forma de un bebé, era algo de menospreciar. De hecho, hoy la cultura menosprecia eso, el mundo menosprecia eso, pero lo hicieron en ese entonces también, porque nunca imaginaron que la respuesta de Dios vendría en la forma en la que ellos lo vieron, de un carpintero en medio de Belén. ¿Cómo? Pues si lo vimos, era nuestro vecino. Yo lo veía trabajar, yo lo vi entrar y salir. O sea, todo lo que debió haber pasado por la mente de la gente en ese momento. Para muchas personas se les hace poca cosa, pero la realidad es que cuando las cosas de Dios quieren venir a tu vida, y si tú estás demasiado lleno de prejuicio, de ideas equivocadas, como lo que les sucedió a ellos. Este era el pueblo de Dios. Ellos habían tenido la visitación del poder de Dios sobre ellos, haciéndoles libres de la esclavitud, sacándolos de Egipto, dándoles una identidad como pueblo. Y por muchos años eso se quedó registrado para que lo pudieran decir a otras generaciones. Pero con el paso del tiempo, como le sucede a ti y a mí, se les olvidó. Este fue un pueblo que olvidó. Y entonces, cuando tú te olvidas de Dios, aunque lo hayas conocido en otro tiempo, yo no sé cuántos años lleves de conocer tú al Señor. Tal vez llevas 20 años, 25, otros tendrán más. Algunos llevarán 10 o menos años. Pero quiero decirte que cuando el tiempo pasa, suceden dos cosas respecto a los asuntos de Dios. O te vuelves alguien que constantemente está buscando tener una experiencia de todos los días y refrescar la idea de quién es Dios para ti todos los días. Cuando abres tu Biblia, todas las mañanas, y cuando este libro lo conviertes en la forma en la que se refresca esa idea,
Y todos los días te levantas para abrirla y dices, gracias, volviste a hablar a mi corazón. Y entonces Él renueva otra vez. Pero cuando nosotros dejamos las cosas básicas, cuando dejamos de hacer los asuntos pequeños, como buscar al Señor en oración, como reunirnos juntos como pueblo del Señor, porque esto es lo que hacemos, recordamos, se anuncia de nuevo, Esto es lo que nos ha pasado. Hemos sido libres, salimos de un Egipto que era este mundo, salimos de la esclavitud de nuestro pecado. Esto éramos antes de conocerle, pero hoy Dios te ha perdonado a través de Jesús, su Hijo. Y esto no se nos puede olvidar. Ellos estaban tan alejados de Dios que llenaron su vida de otras cosas. Se volvieron personas llenas de religión, personas llenas de tradiciones humanas, personas llenas de nombres, de experiencias, personas que todos los días vivían bajo tradiciones familiares que ya ni siquiera sabían de dónde habían salido, pero ellos estaban llenos de estas cosas. Su lejanía con Dios era clara para el momento en que vino Jesús. Estas personas eran las mismas personas a las que se les presentó todos los acontecimientos que vemos nosotros en Éxodo, cosas extraordinarias, que si cualquier otro pueblo en esta tierra hubiera experimentado, hubieran creído en Dios también. Pero los escogió el Señor a ellos, y ellos se olvidaron de su Dios. Porque es de la humanidad que se nos va, que se nos hace poca cosa lo que ya sucedió. Que cuando tuve un encuentro con Cristo, bueno, en esos momentos, ¿verdad? Fue algo que me sacudió, que me sirvió. Y el día de hoy te sigues sacudiendo de la misma manera. Te pregunto, cuando tú te acuerdas del momento en que Cristo te tocó, ¿te sigues simbrando dentro del corazón de la misma forma? ¿O eres alguien que ha aprendido a decir, fue un buen tiempo? Como ellos, que tenían un montón de tradiciones. Creo que una de las cosas más aterradoras que nos puede suceder como creyentes es olvidar quién y cómo es Dios. Y ellos, con esas tradiciones, con esa religión, con esa idolatría, con esa forma de buscar lo que no era Dios, de alguna manera que eran el mismo pueblo del Señor, ahora como consecuencia ellos vivían confundidos. No solamente vivían bajo sus pecados, sino que estaban confundidos. Era un pueblo que había perdido lo más valioso que podemos tener, que es la fe. Para mucha gente hoy lo más valioso que tiene es su familia. Yo quiero decirte, es importante la familia, pero no es lo más valioso. Lo más valioso tampoco es que tengas todos los recursos para que sepas que hasta el último día que te vas a morir no te va a hacer falta nada. Tampoco lo es. Es importante, hay que buscarlo, hay que chambear, claro. Pero lo más valioso es la fe. Porque sin la fe no sabes de dónde vienes y no sabes a dónde vas. No tienes idea de dónde te ha sacado el Señor y no tienes idea de a dónde acabará tu vida al final del tiempo. Así de importante es la fe. La fe te dice, hey, el día de hoy puede que estés batallando con esto, puede que te veas luchando de esta manera en tu familia, puede que estés batallando con obtener tal o cual cosa, pero eso es secundario. Lo más importante es qué sucederá con tu alma cuando salgas de esta tierra. ¿Cuál será el lugar al que llegue? ¿Quién te recibirá del otro lado? Muchos, igual que ellos, viven inseguros. Y si tú les preguntas, ¿tú te vas con Dios cuando tú te mueras el día de hoy? No sé. Y esa incertidumbre solamente es señal de que en algún momento se olvidaron de lo que Dios hizo con ellos.
perdieron la fe, se volvieron gente religiosa, gente de tradiciones, gente que por costumbre hacía lo que tenía que hacer. Ellos no vieron todas sus oraciones contestadas, porque en lugar de tener una vida de oración en la que hay comunicación con Dios, comenzaron a hacer rezos y comenzaron a repetir y a repetir y a repetir, pensando que de esa manera la repetición les iba a llevar más a Dios, cuando lo que Dios quiere es comunión, es relación, es cercanía, es: oye, háblame, hija, háblame, hijo. Eso es lo que quiere Dios. ¿A ti te gustaría que todos los días de tu vida se levantaran tus hijos o tu esposo o tu esposa y te dijera: buenos días, nos vemos, buenos días, nos vemos, ya está el desayuno, buenos días, nos vemos, ya está el desayuno, buenos días, nos vemos, ya está el desayuno? Pero eso hacemos con Dios. Las repeticiones no nos acercan más a Dios, pero el corazón sí, la fe sí. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no despreciarás. Él no lo va a despreciar. Cuando tú vienes delante de Él y en lugar de pensar en todo lo que has hecho por costumbre y de forma vacía, y hoy tal vez te puedas dar la oportunidad de decir: voy a hacerlo diferente, hoy le voy a hablar diferente. Es solamente esa búsqueda de la frescura de todos los días en nuestra relación con Él para no olvidar. Así como había personas que definitivamente habían perdido la fe, otros que se habían olvidado, otras personas que vivían confundidos, otros que vivían sepultados bajo la losa de la religión, así también había personas que sí estaban esperando a que viniera el Salvador. Mira, Mateo 2, 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que la palabra magos en realidad es la palabra sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si era un simple bebé, si era una persona cualquiera, ¿por qué un pueblo se turbaría? Y un rey, a ver, hazle así, ahora hazle así, ahora hazle así. ¿Por qué crees tú que le tendría miedo a un recién nacido? Cuando se trata de las cosas de Dios, nosotros necesitamos aprender a reconocerlas. En ese momento, si lo vemos más adelante, dice el 4 al 6, y los escribas del pueblo les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo de Israel. ¿Sabes qué es apacentar? Cuando las ovejitas tenían hambre, los traían al pasto. Eso era apacentar. Cuando tenían sed, lo reconocían, y entonces el pastor sabe que tienen sed. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Tú sabes cuando tu perrito tiene sed o tiene hambre? ¿Conoces esos detallitos que hace tu mascota para saber cuando ya te está diciendo: hey, llevo todo el día sin tomar agua, por favor, ponme tantita, ¿no? Así mi perro se da a entender, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros en algún momento sabemos leer señales de todo. Hay momentos que no se nos pueden pasar de largo. Hay señales en la vida que nosotros no podemos dejar pasar de largo. Cuando Dios se está acercando a ti, aprovéchalo. No tienes una relación con Dios, empiézala. Tal vez el día de hoy este mensaje pueda ser la oportunidad y esa señal que Dios te está enviando: hey, aquí sigo, aunque el mundo se haya olvidado de mí,
sigo siendo el que soy. Y te leo un último pasaje. Gálatas 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud, repite conmigo, plenitud. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, porque sois hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, repite conmigo, ya no soy siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, ¿por medio de quién? De Dios. ¿Ve lo que está diciendo ahí? Es importantísimo que tú y yo recordemos esto, porque la Navidad no es solo una historia para los pequeños al final del año. La Navidad es solamente un anuncio, y no me meteré en el asunto, ¿verdad? Que si la Navidad se celebra en esta fecha, ¿no? O sea, sabemos, ¿verdad? Entendemos que la fecha es lo menos oportuno, lo menos importante. ¿Qué es lo importante? Que lo que sucedió hace tiempo ya te haya acontecido a ti. Que Dios, viniendo a esta tierra, tuvo un encuentro con hombres y mujeres que decidieron comenzar una relación con el Dios del que se habían olvidado. Si tú has experimentado eso, vas por buen camino. Pero si todavía te falta saber reconocer que Dios ha estado tocando a la puerta de tu casa, de tu vida, de tu corazón, insistiendo, búscame, 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 y te has resistido, nosotros no sabemos cuándo se acabará la oportunidad, pero hoy está extendida. Hoy está extendida. Si Dios en otro tiempo se mostró por hombres, después por profetas, después por un tabernáculo y por tantos objetos y tantas cosas que hablaban de Jesús, llegó un momento en que Él mismo se presentó en carne y dijo, Él es, a Él sigan. Y cuando entra Jesús en la escena, todo el mundo espiritual se conmueve, porque la realidad del cumplimiento de todas las promesas estaban en Él. Por eso quise leer ese pasaje de Gálatas, porque me saltaron esas palabras: la plenitud del tiempo. Hay tiempos en los que todavía el anuncio está puesto. Cuando tú ves una casa que le ponen en venta, es un anuncio. Pero cuando ya no ves el letrero, ¿qué sabes? Ya la compraron, alguien ya la compró. De la misma manera, los anuncios ya se terminaron. La realidad de Dios está disponible para todo aquel que en este tiempo quiera. ¿Qué vas a hacer? Ponte de pie, por favor. Y aquí hay de dos alternativas. Más bien, aquí hay de dos grupos. Los que nunca han tenido una relación con el Señor y el día de hoy pueden comenzar a tener esa relación con Dios, ya no por tradiciones, ya no porque te la enseñó tu abuelita, ya no porque eso es lo que aprendiste desde niño, sino porque tu corazón se ha abierto a Dios. Y Dios te ha dado la oportunidad de mirar que en Jesús está la oportunidad
para tener salvación, perdón de pecados, ser libre de las cosas que te aquejan espiritualmente en tu vida. Tal vez tu alma está cargada, pesadumbrada, tal vez tienes situaciones que no sabes por dónde entrarle. Quiero decirte, el que te diseñó lo sabe, Dios. Pero solo hay una puerta para accesar a Dios y se llama Jesucristo. El que tiene una relación con Jesucristo tiene la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. A Él es al que hay que buscar. Pero también están todos los demás, todos los que ya son parte del pueblo de Dios, pero que se han olvidado de su Dios. Todos los que hace un tiempo abrían su Biblia con entusiasmo, pero hoy, no leí, ya llevo 3 semanas. Y se vuelve un pesar leer el libro más valioso que puede transformar tu vida. Puede que tú te encuentres en medio de esas personas que en algún punto decidieron comenzar a mirar al hombre y se olvidaron de mirar hacia el Señor. Porque cuando tú miras al hombre empiezas a ver error, se equivocó. Y la decepción empieza a llenar tu corazón, como llena la religión al hombre, como llena la tradición al hombre, como el hombre se llena de vacíos. De la misma manera, cuando empiezas a mirar los errores de los hombres, te llenas del fruto de eso, el resentimiento. Y empiezas a acumular. No podemos dejar que eso nos suceda, porque así comenzó el pueblo, mirando al hombre y lo que el hombre había hecho, mirando las tradiciones y observándolas, y se olvidaron de la realidad de Dios. Ahí están los dos grupos del día de hoy: quien nunca ha tenido una relación con el Señor y dice yo quiero, y quien en medio del pueblo se ha olvidado de su Dios y hoy necesita refrescar en su memoria, en su corazón, y sobre todo que su espíritu se vuelva a llenar del mismo entusiasmo con el que buscaba al Señor como hace tiempo. No para que Dios te ande arreglando los problemitas, ¿verdad? Porque Dios puede arreglarlos, pero ¿qué sentido hay en medio de buscar a Dios solo para que me arregle el problema? Cuando tú arreglas ese problema, vas a tener otro más en 4 meses y otro más en 1 año. Escucha, el problema real de todo hombre y toda mujer en esta tierra es ausencia de Dios en su vida. Pero si tú decides amar a Dios y buscarlo, si tú decides creerle y creer que Él sigue estando vivo hoy, tu vida puede cambiar. Cierra tus ojos. Haz una oración ahí en tu lugar. Que no te suceda lo que a los pastores que tuvieron miedo. Que no te suceda lo que a Herodes y te vayas en contra de las cosas de Dios por ignorancia. Que te suceda lo que a los pastores y puedas adorarlo junto con los ángeles. Toma un momento ahí en tu lugar para reflexionar esta palabra. Precioso Dios, precioso Dios. Ahora levántale un momento tus manos al Señor y acércate a Él, acércate a Él. Haz a un lado la religión, haz a un lado la costumbre, haz a un lado el hartazgo, haz a un lado las costumbres humanas, haz a un lado los errores humanos que has visto, hazlo a un lado, míralo a Él, míralo a Él.
El hombre se va a seguir equivocando a tu alrededor. Muchos van a caer, dice la Escritura. Van a caer 1000 y del otro lado 10,000. Pero cuando tú pones tu confianza completa en Él, eso es lo que le da un futuro y una eternidad a tu corazón.